24 minutos pasan de las 14 horas y como les anunciábamos, nos visita Luis Parodi, director de la DINALI. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por esto, gente. Bienvenido, Parodi. Siempre aprovechamos para poder hablar de todos estos temas, ¿no? Hemos tocado la realidad carcelaria, qué es lo que pasa después, toda la realidad que implica, ¿verdad?, el haber pasado por la cárcel. Y la Dirección Nacional del Liberado justamente cae en todo esto, con esa posibilidad de ver qué es lo que se puede hacer por una persona que recupera la libertad. Y desde esa dirección, que está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo, ¿qué mirada tenés? Porque estuviste acá en la radio cuando habías asumido hacía poquito, sí, en Palabras Cruzadas, y la idea ahí era un poco también ver con qué te encontrabas, también el aterrizaje en la situación, ¿no? Sí, me acuerdo, que sí, claro que estuve acá. Uh-huh. Trataba de acordarme qué había dicho para no contradecirme demasiado, pero creo que no, que es la misma concesión que yo tengo de lo que habría que hacer con nuestra gente más rota, nuestra gente, ¿sí? Primera cosa, si no son nuestros, está muy difícil que hagamos algo si no lo consideramos así. No sé, yo me encontré con una infraestructura interesante. Ecos tiene... Yo nunca había trabajado en esas condiciones, siempre pasé mucho frío en los lugares que anduve, acá no. Para aclarar, otro concepto que yo manejo, que uno en realidad, todos nosotros creo que empezamos como a adquirir hábitos y valores e ideología en los lugares que andamos. Yo jugué al fútbol, entonces técnico que asume no habla del técnico que se va, y eso es un principio que yo mamé en el fútbol y que me parece que está bien. Dicho esto, me encontré con una muy buena infraestructura, me encontré con una concesión un poco más de formación, digamos, de la gente, y yo a eso le estoy agregando producción y emprendimiento. O sea que, a ver, primero, yo discrepo con la gente que dice que la gente tiene que laburar así porque como un castigo. Me parece que el castigo no educa a nadie. Los que plantean el castigo, yo no sé cuánto se castigan para aprender, es una pregunta que siempre me hago. Entonces me parece que hay que hacer una propuesta cultural, social, artística, laboral, filosófica, religiosa, o sea, todas aquellas cosas que... Pero, perdón, ¿desde la DINALI o desde la adentro? Bueno, desde siempre, pero a mí me toca hablar... O porque hay algo que a mí me acaba de hacer ruido en lo que acabas de decir, Luis. Nadie habla del trabajo como castigo, porque ya manejar el trabajo como castigo ya estamos concibiendo mal el tema. O sea, trabajar es tendría que trabajar y estudiar, porque acá creo que ya se comete un error de pique. Cuando hablamos de antecedentes de una persona que entra a una cárcel, solo hablamos de los antecedentes penales. No sabemos hasta cuánto hizo de escuela, si hizo algo de liceo, no sabemos nada. Antecedentes me parece que es mucho más amplio que solamente los antecedentes en lo que tiene que ver con sus faltas en la vida. Y el problema es que es muy difícil para mí, y tú me vas a corregir si yo estoy equivocado, trabajar en una dirección del liberado cuando yo no sé qué calidad de liberado tengo, porque la calidad de liberado me la va a dar también el tiempo que estuvo en un proceso por lo menos de corrección. A ver, primero que yo no te voy a corregir, podemos no pensar, está bien, no pensar lo mismo y lo ponemos arriba de la mesa. La primera cosa en esta cuestión es que la verdad absoluta no la tenemos, y menos mal, porque si tuviéramos la verdad absoluta no podríamos ni dormir, ni porque todo el mundo vendría a preguntarnos. Esto es como una construcción social, cultural de lo que pensamos. Cuando yo digo que la gente dice tienen que laburar es porque lo ve como un castigo. Lo ven como no lo ven en el sentido, por lo menos en el sentido que yo lo veo, que el trabajo es algo más que nos socializa, o es algo más que nos pone en contacto con, ¿no? Es importante, cómo nos ganamos el pan, digamos. Pero me parece que el individuo es mucho más que eso, ¿no? Los antecedentes yo nunca... Es decir, a mí me ha sido muy difícil pensar, yo nunca pensé en antecedentes, pienso en un ser humano que tiene algunas virtudes y defectos como la mayoría de la gente y se trabaja desde ahí. Porque es muy difícil decir que un rapiñero, o sea, es muy difícil después cuando uno llega a la práctica decir, bueno, ¿qué es lo que genera el delito
particularmente en la conciencia de la gente, que creo que afinando mucho puede haber algunas cuestiones a analizar. Lo otro es qué pasa con la gente que estuvo mucho tiempo presa, que sale en condiciones lamentables, pero además sale con una... A ver, yo creo que una de las cuestiones de la marginalidad, para llamarle de alguna forma, es la no credibilidad en las instituciones que existen. ¿Sí? Por alguna razón desengancharon de las instituciones que la sociedad uruguaya puso al servicio nuestro para que nos socializáramos. O sea, la escuela, guardería, baby fútbol, liceo, ¿no? Música, todo lo que la sociedad pone para que yo y usted nos encontremos en algún espacio para estar juntos, por alguna razón esto se ha ido rompiendo. La cárcel además viene a agregar creo yo, por eso la cárcel tiene que ser distinta, agregar un elemento más de no credibilidad a la... Para empezar por cómo los tenemos. Bueno, por eso. De pique. Que es una violación de derechos humanos hace 50 años. De pique. Sí, y que han pasado gobiernos, han pasado colores, han pasado ideología y está cada vez peor. Hace 50 años que el Uruguay tolera alegremente y con dolor a alguna gente, y los que trabajamos también, que hay sectores que violamos, el Estado viola derechos humanos y hasta ahora no le hemos encontrado la vuelta. Creo que hay un avance en aceptar eso en términos políticos, creo que hay un avance que más o menos todo el mundo está diciendo esto. Veremos. En realidad son las contradicciones que tiene Uruguay, es una democracia muy considerada y a la cual queremos y defendemos, pero tiene estas islas de no democracia. Y digo no democracia porque yo creo que la DINALI tiene que ser una escuela de democracia. Bueno, y justamente en lo que se hace en DINALI hoy, sí. Primero me parece que está bueno para que todos los oyentes entiendan qué liberados son los que llegan a DINALI, cómo llegan, cómo se contactan también, porque eso es, a veces se le achaca a la DINALI, que es lo que tiene que solucionar lo menos que la vida de quien recupera la libertad. Sí, pero está bueno Uruguay, que se sepa cómo funciona, ¿no? Sí, yo le cuento, pero el Uruguay tiene una cuestión interesante, que es la cosa institucional. Eso me parece que está bien, pero también la gente duerme en paz porque, ¿no? Si teníamos lío en las casas, tenemos un comisionado. Entonces, pero también esta cosa institucional que es buena también genera esto que tenés que hacerte cargo de todo, cosa que no. Por eso quiero ponerlo en su justa medida, porque entonces, justa medida es, todos los días hay decenas de liberados que salen, que no todos pasan por DINALI. Exacto. Y es más, no sabemos. Se dice que cuando... Es increíble el Uruguay porque genera como estas cuestiones. Se salen 30 por día. Yo qué sé, no sabemos cuántos de esos siguen delinquiendo y entonces no vienen a DINALI, cuántos de esos salieron muy quemados con la institución, entonces no quieren saber nada con ninguna institución, cuántos de esos encuentran otra solución y como salen quemados van con la tía, la abuela, el hermano y se arreglan, y hay un porcentaje que nosotros... que logra llegar a DINALI, llega por razón de puertas de entrada o Miguelete ahora los territorios, porque estamos, como somos del MIDE, estamos intentando ir a todos los territorios que va el MIDE, estar juntos, y esta es la otra, andar juntos, todo el MIDE juntos, porque así la prestación es más justa, digamos. Yo no tengo por qué dar canasta, la tiene que dar el MIDE, y esto también es interesante. Una de las cuestiones que el Estado uruguayo debería mejorar es que cada lechón mame en su teta, digamos. Sí, bueno, a mí, ¿qué nos toca a cada uno y hacerlo bien? Porque se dan unos cruces que al final todos hacemos más o menos lo mismo y a veces mal. Eso es una discusión interesante. Lo otro es que llegan por intermedio llegan a lugares que tiene asignado la DINALI, que son los territorios de Montevideo, la jefatura del interior, la jefatura no, las oficinas de MIDE. Las oficinas territoriales de MIDE. Y después, como este país es muy chico, no reconozco que hay mucho. Yo hace 40 años que ando en esta, entonces llega mucha gente porque se enteró que yo estoy y el otro, y yo qué sé, y el Uruguay todavía se sigue manejando en términos de aldea, y a mí me parece que eso está bien. Es decir, llegué porque encontré un conocido que me dijo qué es lo que nos pasa incluso en lo laboral en Uruguay, terminamos trabajando porque conocemos un primo. Eso me parece que todavía existe, no es medible, pero existe, y andamos, en Montevideo estamos atendiendo, y bueno, es otra discusión, ¿qué es atender a la gente? Estamos recibiendo unos 1.200 y estamos atendiendo unos 400. Eso mismo. Esos 1.200 son... Exacto. Hay que agregar algunos en el interior. Los 1.200 que se contactan por lo menos o que toman ese primer contacto son los que están en el radar, digamos, pero con esos 400, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, tenemos, a ver, lo que estamos tratando de armar, y o sea, una de las cuestiones para ser creíble
estoy hablando institucionalmente, no personalmente, tenemos que vender menos humo para que nos crean, ¿verdad? Porque si no es como... Entonces estamos intentando armar una Dinali en Ecos que tenga teatro, biblioteca, taller literario, curso de formación, INEFOP, Las Deja, terminal ciclo básico, candombe, pasantías laborales. Pasantías laborales en este momento tenemos 300 y algo de pasantías laborales que tienen que ver con contratos, convenios con el Estado, y te puedo decir AFE, OCE, UTE, Antel, la Administración del Parlamento, INISA, INAU, ZUNCA, UNRWA, el Sindicato de la Aguja, ACDE, Asociación Cristiana de Empresarios. Posiblemente andamos en los 40 y pico de convenios. ¿Sí? Hemos mejorado eso, además, en el último tiempo, de agrandar el campo. Entonces, la pasantía significa, le preguntamos qué es lo que precisas a la empresa me dice, y nosotros hacemos un convenio primero y un contrato después. Un contrato significa hablar con la persona, a un contrato de trabajo, que trabajo le llamamos trabajo protegido, y por 2 años en principio estaría cubierto con un sueldo que va, yo qué sé, la intendencia, no me quiero olvidar, que está barrido, y está motocarro, y está el CH, que hacen las rampas. Las rampas, sí, que ahora estamos por empezar en octubre. Todo eso hace un paquete de 300 y pico, y calculamos llegar a 500 en el correr de este año, si podemos. Y se le da trabajo protegido, como decías vos, Luis. Contemos un poco qué es lo que implica. Eso también requiere un seguimiento de la persona, un acompañamiento. Lío, sí. ¿No? Primero, el trabajo protegido en general son de mantenimiento. ¿Sí? Estamos intentando pensar otra cosa. Que además de eso podemos pensar, ¿por qué nos pasa? ¿Qué es lo que yo quisiera poder evitar, que no sé si lo vamos a lograr? Es, si nosotros los circuitos que armamos, y nos pasa en el Estado, armamos circuitos demasiado protegidos, entre comillas, y la gente no se va nunca de nosotros. Es como espantoso, trabajamos para nosotros mismos. En la cárcel no hacemos nada. Entonces, cuando quería acordarte, trabajamos con un grupo de gente hace 20 años, y es desesperante. ¿Cómo hacemos para que estos circuitos que armemos generen la posibilidad de engancharse en otro circuito? Una salida real, ¿no? Real. Por lo tanto, tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que empezar a preguntarle qué tiene y no qué le falta, para empezar a hablar partido. Si el que le falta es qué tenés para empezar el partido. Porque en realidad, cuando uno llega a lo educativo, empieza de donde el otro tiene. Bueno, o alguna experiencia que tuvo y poder agarrarla. Entonces, hay una pata de pasantía, hay una pata de buscar laburo en empresas, y andamos atrás de que se le reglamente la ley del 80%, que fue la última que está sin reglamentar, que nos permitiría ir a las pequeñas empresas barriales, que no podemos ir, porque si el panadero tiene 2 y quiere tomar 1 y yo no le doy nada, no lo va a tomar. Andamos atrás que se reglamente la última, el 80% que está sin reglamentar, para poder salir a buscar gente. Entonces, las grandes empresas también, la Cámara de Industria, andamos atrás de eso. Tenemos una cena el 26, inventamos una interna nosotros para invitarlos a que vengan a charlar un poco con nosotros de estos temas. Porque la parte privada también con esto se plantean esos desafíos, ¿no? Perfecto, yo abro las puertas o yo ofrezco posibilidades, y por suerte, me animo tímidamente a decir, de a poquito se va venciendo un poco eso, pero está también la otra mirada de yo abro la empresa, pero ¿quién viene a trabajar? ¿Con qué confianza yo lo expongo al resto de mis trabajadores? Me parece que esto está bueno hacerlo explícito, además, porque son las inquietudes que transmiten. Y además son muy razonables. A ver qué nos pasa. No, porque nosotros a veces cometemos el error que como trabajamos en esto, nos transformamos como un bicho extraterrestre. Y en realidad tiene razón a mucha gente decir, pero yo tuve experiencias jodidas, o no quiero, con todo el derecho del mundo. ¿Qué nos pasa? A veces lo cometemos el error, los que trabajamos en esto, como estamos tan a la vuelta, pareceríamos que fuéramos, que no tuviéramos miedo. Sí. O parece que se romantiza la situación cuando hay desafíos súper importantes. Y ahí hay un tema que yo discrepo totalmente. Yo creo que no es solo un tema de oportunidades. El pensar que es solo un tema de oportunidades es negar la dificultad del otro. Y cuando uno niega la dificultad del otro, niega al otro. Sí, es tan sencillo como eso. Cuando yo no puedo ver que el problema es como es, estoy negándolo. Cuando yo pienso que es solo un problema de oportunidades,
hay una cultura mamada, una cultura de no laburo, mamada, por las razones mil que tiene que ver con esto. De volver a la cultura del trabajo, volver a compartir los códigos con nosotros, es un laburo chino, es lo que yo me... Claro, pero el problema es el siguiente, y esto te lo digo a favor tuyo, Luis. Vos el material que estás recibiendo, vos sabés muy bien que de los que llegan a la DINALI, capaz que hay algunos que van hasta por inercia a la DINALI, sí, porque no quieren laburar. Y después son los que dicen que la DINALI no sirve para nada cuando te los encontrás en la calle. Sí, totalmente. Porque, ¿qué pasa? Estás recibiendo un material que no es ni el mejor ni está cerca de ser el mejor para poder hacer lo que vos querés hacer o lo que se supone que esta dirección tiene que hacer. Ahí está el problema. El problema no es exclusivamente tuyo en este caso. No, ya lo sé. O sea, ¿está atajando penales? Sí, pero como la educación tiene esta cosa maravillosa que es transformar los penales en gol, digamos. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la escuela, gente? El problema es que el gol no lo están haciendo a nosotros. Sí, somos los que estamos en el arco. Y por golear. Y quizás la conciencia que hay hoy de las cárceles tenga que ver también, una con la acumulación de inteligencia que hemos tenido y la otra tiene que ver con que la cárcel muchas veces fue vista como que lo saco y se va y ahora desde la cárcel no organizan los delitos, entonces ellos fueron los que abrieron la cárcel en estos términos. Hoy se sabe que la cárcel hoy empieza a ser visible también porque se empiezan a organizar desde la cárcel los delitos, que antes uno pensaba, ¿no? Sí, es mucho más porosa la situación que lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Nosotros esto lo sabíamos, pero socialmente hay como una conciencia de que o hacemos algo ahí, hoy estamos perdiendo, yo creo que 7-0, para ubicarlo en alguna parte futbolística. Pero ahí está el asunto, para los que laburamos en esto. Hay una cosa maravillosa. Los gurises que van a la escuela, y no estoy comparando un gurí que va a la escuela con esto, pero un gurí que va a la escuela no quiere ir, ¿verdad? En el 98%. La maravilla de la educación y la maravilla de la maestra que convence que esa obligación de ir la convierte en un deseo y la convierte en que la escuela es lo mejor del mundo. Bueno, hay que hacer eso. El trabajo nuestro consiste simplemente y enamoradamente de transformar esa cuestión de que vengo porque lo que sé y que eso se transforme en un proyecto. Porque los zapallos se acomodan en los carros y la gente se acomoda en los proyectos. Y vos nombraste ese concepto de proyectos, y eso es en lo que tratan de involucrarlos. Totalmente. En ECOS, porque capaz que no todo el mundo tiene presente que es ECOS. Estamos hablando del espacio de capacitaciones y oportunidades sociolaborales, por eso se llama ECOS, que es un espacio, es un gran edificio en el que están montados distintos talleres para carpintería, aluminio, textil, como estaba diciendo él, panadería, otras tantas cosas, donde se les empieza a dar una mano, ¿no? Pero también es como, hay que mostrar la realidad acotada como es. O sea, ellos están ahí unas horas al día en los que se trata de hacer lo que se puede en ese rato. Pero es que la educación es yo hago lo que tengo que hacer y otro hace lo que puede. Lo demás es humo. La educación consiste en que yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer y vos con eso vas a hacer lo que podés. Pero en realidad fue lo que hicieron con nosotros, ¿eh? El maestro habrá pensado que yo podía ser Einstein, pero yo llegué. O sea, el maestro tiene la obligación de pensar que yo puedo ser Einstein. Yo llegaré a Vargas. No sé, ¿se entiende? Pasa que en esto, claro, el partido a veces empieza 5-0, Sí. perdiendo 5-0. Entonces, sí, pero claro, acá hay una cosa interesante. Tenés que remontarlo. Acá hay una cosa que quizás es una utopía, pero en realidad hasta ahora las utopías contrarias que me han criticado tampoco han dado resultados, o sea que me permito seguir con esta cosa. Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros en estos años? Fracaso. ¿Hemos aprendido del fracaso? Sí. No. Y si yo aprendí del fracaso, ¿por qué ellos no pueden aprender del fracaso? Entonces hay que asumir el fracaso no como un dolor, hay que asumirlo como una posibilidad de aprendizaje. Pero nosotros si yo genero un ambiente lo suficientemente fuerte institucionalmente, que contenga la violencia y que no la reproduzca, yo tengo una chance, que es y hablar de los fracasos. Bueno, ahí me estás poniendo sobre la mesa toda una pata de habilidades blandas, de parte emocional que no está contemplada. No. Una vez que cruzan la puerta. Nosotros ahí tenemos alguna falencia. A mí me cuesta mucho la habilidad blanda porque yo, como soy más viejo, vengo de otra cultura. No es que la esté negando, estamos intentando incorporarla, pero en realidad hay una cuestión de relación, de confrontación cultural, de confrontación ideológica que yo tengo que dar
Porque la educación es una confrontación ideológica en lo que yo pienso que está bien y en lo que vos pensás que está bien. En un ambiente posible. Esa es la educación. Entonces, si nosotros logramos confrontar sin drama el pasado y el presente y el futuro, tenemos una chance. Podemos perder. Pero sin esa confrontación, nosotros hacemos una contemplación estúpida. No sé cómo decirle, perdón. No, una confrontación de una contemplación que elimina al otro. Porque esa es la otra cosa es que se pueden organizar ellos. Exacto. Para que empiecen a reivindicar algunas cosas y salir de esta mamadereada de que somos nosotros dadores de derechos que nunca llegamos. No, yo tengo que dejar las condiciones para que vos pelees alguna cosa. Pasa que en esa contemplación estúpida de la que estamos hablando, es como obvio que hay que atender una parte humana de la persona que sale, que no es solo con darle trabajo o enseñar a cortar 3 maderas para pegarlas y vender un mueble. Hay toda una parte de una vida rota que hay que ayudarla, que hay que apoyarla, y que tiene que ver con, empezando por salud mental, con adicciones que vienen atrás, más un montón de otras dificultades que tenemos un montón de personas, pero que en este caso estamos hablando de quien pasó por la cárcel. Esa es la parte que me interesa saber desde la DINALI, cómo se mira, como una falta, pero qué tanto se reconoce que eso es necesario. Y si hay recursos también para eso, ¿no? Porque todo lo que dice, lo que está nombrando Valeria, que es acertado, obviamente también requiere de recursos. Todo requiere. Sí, con buena voluntad solo. Venimos a discutir ahora en el Parlamento, salimos más o menos aceptablemente, por lo menos en DINALI, algunos recursos. Quizás sí estamos lejos de consumo. Yo creo acá pero a mí me gusta mucho hablar del deber ser, porque es el rumbo, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que nosotros nos equivocamos. Cuando dijimos consumo responsable, que fue un planteo para quedar bien nosotros todos, porque mirá si le íbamos a decir a algún adicto, dejamos un montón de gente afuera. O sea, cuando vos emparejás, los más petizos, digamos, de toda la cantidad de gurises, no tan gurises, viejos, adultos, lo que sea, quedaron afuera de esto porque no pueden estar sin consumir. O sea, que el consumo responsable es cuando yo consumo y puedo seguir funcionando socialmente. Dejémonos de cosas. Entonces, el que consume y más o menos funciona, nadie se mete con él. O sea, el cirujano que me opera, después se hará con cocaína, pero a mí me opera, digamos, ¿no? Digo el cirujano porque está probado que las profesiones que tienen más riesgo, que están más cerca de estas cuestiones, en general hay una tendencia al consumo. No quiere decir que consuman todo. Entonces, si funciona socialmente, nadie se va a meter, que es lo que pasa con mucha gente, ¿sí? El tema es cuando ese consumo inhabilita y agrede a otras cosas. Cuando inhabilita primero y cuando termina agrediendo incluso a la familia, ¿no? El robo de los muebles. Entonces, ahí estamos en un tema serio que como Estado uruguayo deberíamos poder decir, bueno, la DINALI que pone la Junta de Droga, que pone la sociedad civil y armar un boniato que yo creo que es la internación. Y ahí tenemos 2 líos. Que la internación no es muy bien vista en los ambientes académicos, a veces con razón, y es cara. Ahora, hay gente que si no pasa por esos espacios, nosotros vamos a seguir con nuestro discurso un poco prolijo o políticamente correcto y el tipo va a quedar afuera. Tipa va a quedar afuera. Entonces, creo que hay un tema de la sociedad uruguaya. La DINALI tiene un equipito de 6 personas que trabajan en esto y es lo que tenemos. ¿Sí? Trabajamos ahora con la Junta de Droga, hicimos un acuerdo y atendemos en forma grupal alrededor de unas 150 personas. Eso es lo que tenemos hoy, ¿está bien? ¿Qué nos falta? Y la otra parte, es decir, los que no, por ejemplo, lo que no el dispositivo grupal no alcanza. Ahí hay que derivar. Hay una propuesta de Medios Caminos, que yo nunca entendí por qué Medio Camino, pero eso es otra discusión que tenemos en el lío, es, bueno, ¿qué hacemos en aquellas personas que son muchas que no están pudiendo con el consumo responsable, que no pueden con su vida, digamos, ganar plata? El medio camino no es la internación 24 horas, por decirlo de una manera, es con sí, posibilidad yo creo que hay que internar 24 horas, lo digo públicamente, y bueno, y después la internación en sí misma no tiene sentido, es qué hacemos ahí adentro, digamos, o cuáles son los proyectos, planes que permitan, con todas las dificultades, pero cuando uno saca alguno del medio, siempre va a sacar cosas, no se puede sacar solo lo bueno, ¿está? Ahí tiene, y cómo vuelve, es toda una discusión, pero yo creo que sin eso, me parece que para empezar sí, y después, bueno, cómo vuelve y cómo los vínculos los regen. Esa es la discusión después. Pero evidentemente que nos falta. Y ahí solo
ahí vamos a tener que comprometernos y conseguir recursos para una política en serio de esto, ¿sí? Hoy hay objetivos claros, objetivos propuestos por la DINALI para llevar adelante. Sí, tenemos unos cuantos. Por ejemplo. Y bueno, un objetivo sería, numérico sería aumentar al doble la población que estamos atendiendo, más o menos con los mismos recursos. Eso no significa rediseñar la cabeza y rediseñar algunos proyectos, ¿sí? Segundo, nosotros, la definición política de escuela de democracia nos alivia y nos abre un campo enorme. Yo queremos que los gurises, gente esta, porque me quedo gurí porque trabajé muchos años en INAO y pido disculpas. No, pero está bien. No por haber trabajado en INAO, sino por seguir llamando gurises que no lo son, sino todos pueden ser socios de socio espectacular. O todos pueden, ¿no? Es decir, tenemos objetivos que tienen que ver con, siendo el norte la escuela de democracia, deberíamos evaluar el año que viene a dónde estamos con respecto a derechos, obligaciones y proyectos. ¿Cuántos de estos individuos logramos armar un proyecto? Así de bobo. ¿Cuántos de estos que pasamos por nosotros terminan en un proyecto que puede ser enorme o puede ser chiquito? Pero proyecto al fin. ¿Qué significa un proyecto? Que yo puedo pensar. Simplemente que yo puedo pensar que para llegar a esto preciso dos cosas. Cuando yo empiezo a pensar, y lo quiero decir duramente, empiezo en un proceso posible. Si no, actúo. Mucho de esta gente actúa. Perdónenme. No es que no piense en términos de que tiene pensamiento. Claro que todos tenemos pensamiento, pero un pensamiento que permita poder cuestionar, pensar lo que estoy haciendo para hacer otra cosa, es otro tema. Algo que les permita, por lo menos, tener intención de cambiar el rumbo, ¿no? Sí, pero fíjate vos, yo estaba en 86, estaba en Berro, y viene un gurí que era divino, el gurí era preciosa persona, yo decía, salí y se robó a todo. Y venía a Berro y era impecable. Entonces un día me enojo, me pongo furioso y digo, ¿qué es una cosa? ¿Qué te pasa? Vos no pensás que acaso venís al otro día, llegaba, todos los límites, todo claro, laburaban todo, todas las propuestas. Y entonces me mira y me dice, usted nunca entendió nada. Si yo pienso, no lo hago. Así de descarnadamente uno aprende. Pienso. Entonces la cárcel debería ser un lugar de pienso también. No solo, porque pensar solo uno, pero sí de pienso. De poder pensar lo que hice, pensar lo que voy a hacer. Porque además, ¿qué tiene la cárcel de bueno? El tiempo. Yo ahí no puedo tener excusa que no tengo tiempo, ¿sí? Pero además es el único matrimonio de la cárcel que me permite saber cuándo entra y cuándo sale. Ninguno de nosotros en nuestro matrimonio podemos saber cuánto va a durar. Ahí sí sabemos. Entra el 27 de agosto y se va a ir O sea que yo puedo pensar en un tiempo largo que va a estar conmigo. ¿Qué hago? Y fuera de la cárcel debería poder pensarse. Digo esto porque es interesante pensar en los tiempos. Muchas veces la sociedad uruguaya nos pide cosas y no nos pide tiempo. ¿En cuánto tiempo nos llevaría que estas almas rotas o complicadas empiecen a funcionar como uno quisiera? Bueno, un tiempo. No puede ser indefinido, pero tampoco puede ser en 2 días, ¿sí? Digo esto porque nos cuesta mucho a nosotros pensar en tiempo, ¿no? O porque andamos corriendo, entonces obligamos al otro nos mienta. Yo, más allá del objetivo, yo creo que hay que discutir la mirada. ¿Qué pienso yo de esta gente? Siempre es una mirada que está atrás de esto, ¿sí? Sí, a mí lo que me pasa, esto es muy personal, ¿no? Pero cuando escuchamos hablar de las discusiones de miradas, es como que siempre terminamos en lo complejo que es, pero no. Me da la sensación de un grito desesperado de cuándo vamos a ver que se hace algo por cambiar los diagnósticos, porque siempre terminamos hablando. No, pero yo no estoy hablando de diagnóstico, estoy hablando de cómo los veo. Claro, pero siempre estamos en los diagnósticos. No, la parte de diagnóstico, yo creo que hablando de la cárcel. Yo discrepo totalmente discrepo con toda la postura de que yo tengo que se ha hecho en el mundo, que llega un señor y pasa una semana encerrado, rodeado de técnicos para el diagnóstico. Eso es un horror. Porque yo el diagnóstico, si tengo 5 años, iba a decir una mala palabra, pero siempre se me escapa. Si yo tengo 5 años para laburar, el diagnóstico lo voy a construir en 5 años.
Lo que preciso saber es cómo va a convivir el otro día primero. Y qué va a comer y cómo va a dormir. Eso es lo que tengo que saber primero. Tengo todo el tiempo del mundo para hacer todos los diagnósticos posibles y todas las escuelas lacaniana, kleiniana, winnicottiana que puedan estar. Hoy, porque el esquema médico se ha impuesto tanto que nos ha inundado hace 35, 100 años, no vamos a cambiar. Tenemos al paciente agonizando hace rato, además, ¿no? Bueno, pero cuando yo digo la mirada, no hablo de diagnóstico, hablo como yo los veo. Y como yo los veo significa cómo los recibo, sí. Qué es lo importante para mí. Si yo lo veo, si lo importante para mí, eso lo decía uno que yo quiero mucho. Decía, si ves a alguien renguear, fíjate si no tiene clave en los zapatos. No me pasó. Me pasó en una experiencia que había un chiquilín que estaba diagnosticado como insoportable por todo el mundo y yo dije, este es sordo. ¿No será sordo? Entonces no escucha. Bueno, sí. ¿Se entiende? Clarísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay una parte de diagnóstico que hay que irla construyendo. Sí. ¿Y para qué? Que es la otra pregunta. ¿Para qué quiero saber? Es para poner en ruta algún instrumento que pueda introducir cambios. Porque por supuesto, si vos no conocés con qué estás trabajando, no podés solucionar nada. Eso ni hablar. Pero en los tiempos. Yo creo que puede solucionar mucho. Porque que tenga buena comida y que esté bien y que podamos empezar a que no nos puteemos, lo podemos ir haciendo. Como arranque, sí. ¿Sí? Y después pero es que después vas sabiendo cosas en la relación y la relación misma te va llegando a si podés o no solucionar cosas. Eso está en la tapa del libro, ¿eh? Porque lo único que nos salva a los seres humanos es que tenemos relación con otro. Eso también es así en el mundo. ¿Sí? O sea, que lo único que a vos te hace humano es un otro que te dice exacto. Que hasta acá llegaste. Uh-huh. ¿O no? Y las instituciones se crearon para que nuestros costados fascistas y se contengan. ¿Sí? Por eso crearon las instituciones, ¿eh? Claramente. Para que entre todos pudiéramos humanizarnos un poquito más. Porque todos, la mirada, todos los seres humanos. Ese es el tema. Cada uno con su rol, además. Sí, pero esa es la otra parte. Sí, claro. Pero hay una parte, cuando digo la mirada, es como yo los veo. Sí. Si los veo como un ser humano igual a mí, es una historia. En términos de humanidad. Sí, pero hay un problema. No de complejidad. Sí, pero el tema, yo lo que quería marcar es que siempre estamos hablando de cómo los miramos y qué es lo que hay que hacer. El tema es que de este lado, que no estamos hablando de quiénes son los que llevan adelante las políticas, siempre escuchamos hablar de lo grave del problema y de todo lo que hay para hacer. Él me preguntaba, 3 líneas de trabajo de la DINALI en concreto. La pasantía, conseguir laburo y una tercera que son los emprendimientos. Hoy terminamos una reunión de todo el mundo para definir que en octubre empezamos con el emprendimiento. Quiere decir que yo vengo y quiero desde conseguir guita para vender el ónibus y tenemos algo de plata. Y vamos a hacer un llamado a la sociedad uruguaya que nos dé guita para hacer esto. O sea, capaz que nos va mal. Ya tuvimos alguna experiencia notable, ¿sí? Vino gente y dijo, yo a usted le doy plata. Entonces, los emprendimientos es la tercera pata. O sea que el emprendimiento, ¿qué significa? Empezar a pensar. ¿Para qué? ¿Cómo? Desde lo más chiquito a lo más grande. Los emprendimientos, ya esta idea la tiramos hace 2 meses. Ya en Durano hay un grupo Liberada que tiene en el Carmen ya tiene una experiencia bastante interesante de bloques y varias cosas. 50.000 pesos le dimos. Tampoco es... ¿sí? Quiero insistir en esto. Hay pasantía, laburo posible, mucha preparación para el laburo que tiene que ver con reuniones antes y reuniones después. Los emprendimientos tienen, y acá hay una cosa de la mirada, por más que los emprendimientos tendemos a que esta gente se pueda seguir nucleando y tenemos el plenario de emprendedor, ahí tenemos una cantidad de utopías, pero la idea es que los emprendimientos también entren a jugar. ¿Son la solución? No sé, pero es una herramienta más. Y lo estamos haciendo ya. Y queremos llegar a tener 150 emprendimientos en el país. Tanto sean individuales como sean colectivos. Y otra cosa, con la forma que sea. Cooperativa, o sea, todas las filosofías acá adentro. Esto me parece que también lo tengo que decir. La única cosa que la DINALI no soporta son 2. No se somete ni se humilla a nadie. Lo demás está todo permitido. Luis Parodi, director de la DINALI, se nos termina el tiempo, te agradecemos muchísimo esta visita.
Muchas gracias, Luis. Nos vamos a la pausa, a Flash Informativo, y seguimos adelante con Viva la Tarde, por favor.